En esta ocasión vamos a revisar el sistema esquelético y las articulaciones, dedicándonos únicamente a lo que es las generalidades de estos dos elementos que forman el cuerpo. El sistema esquelético lo podemos dividir en dos componentes, lo que sería el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. Cuando nos referimos al esqueleto axial, estamos abarcando lo que sería el cráneo, la columna vertebral, con las costillas y el esternón. Entonces tenemos el cráneo, la columna vertebral, en la columna vertebral articulándose las costillas y estas a su vez al esternón. Esos son los elementos que conforman al esqueleto axial. En el esqueleto apendicular son los huesos que van a formar el miembro superior y el miembro inferior. Entonces estaría en el miembro superior las clavículas, las escápulas y el hueso del brazo, el húmero, en el antebrazo el radio, el cúbito, los huesos del carpo, el metacarpo y las falanges. En el inferior estará formado por el hueso coxal, los fémures, tibia, peroné o fíbula, y los huesos del tarso, metatarso y falanges que forman el pie. Vamos a observar que el sistema esquelético va a consistir en lo que va a consistir los huesos y el cartílago. Vamos a estudiar el cartílago primero. El cartílago tiene la característica que carece de vasos sanguíneos, es decir, que es avascular. Por lo tanto, se nutre de un sistema que es de difusión. De la difusión de los nutrientes que van del torrente sanguíneo a través de difusión se va a alimentar este cartílago. Las funciones del cartílago son sobre todo de funcionar de soporte de los tejidos blandos. Entonces es un soporte importante para los tejidos blandos. Soporte también brinda una superficie lisa que es importante para el deslizamiento de las superficies articulares. Las articulaciones es importante, hablando del cartílago. Por otro lado, este cartílago permite también el desarrollo y crecimiento de los huesos largos. Ya veremos lo que es la osificación a partir de un molde de cartílago, que es la osificación que es endocontral. Desde el punto de vista histológico existen tres tipos del cartílago. Tenemos el cartílago hialino, que es el más común y tiene la característica que su matriz contiene una moderada cantidad de fibras de colágeno. Entonces, en su matriz, que es el componente intercelular que se encuentra en las células del cartílago, que son los condrocitos, del tejido intercelular. El tejido intercelular tiene una matriz que tiene una cantidad moderada de fibras colágenas, que es lo que da la resistencia, igual a resistencia. Este cartílago hialino, que tiene un aspecto de vidrio despulido, es muy importante en las superficies articulares. Entonces se encuentra en las articulaciones. El otro tipo de cartílago es elástico. Este cartílago elástico tiene menor cantidad de fibras colágenas, pero sí tiene gran cantidad de lo que se denomina fibras elásticas. El ejemplo clásico de este ejemplo de elástico se encuentra este cartílago elástico lo podemos encontrar en el pabellón auricular.
El último tipo de cartílago sería el cartílago fibroso, el fibrocartílago. Fibrocartílago. Este presenta una gran cantidad de fibras colágenas. Es el que tiene más fibras colágenas en su matriz en relación con el hialino, y el elástico es el que tiene más fibras colágenas, que le da una gran resistencia. El ejemplo sería el disco que se encuentra entre los cuerpos vertebrales, es el disco intervertebral. Es importante saber sobre de esta fibra. Todos estos cartílagos no tienen vasos, es avascular, y sobre todo carece de nervios y vasos linfáticos. Son las características de este cartílago que forman parte del sistema esquelético. Entonces tenemos los huesos y el cartílago, que tiene importancia en las superficies articulares. También sirve de soporte a tejidos blandos como es el cartílago que se encuentra entre las costillas y el esternón. En las costillas, en su extremo anterior, se van a articular con el esternón a través de cartílago que generalmente es de cartílago tipo hialino. Entonces aquí está el cartílago hialino en la unión o en la articulación costo esternal. Entonces aquí está fijando estos tejidos blandos donde se van a insertar músculos y ligamentos. Y por otro lado permite el desarrollo del hueso, sobre todo los huesos largos, aunque también de huesos irregulares, como es en el caso de los huesos de la cara y de la base del cráneo, a través de funciones que funcionan como un molde de cartílago con sus condrocitos y su matriz, y que posteriormente este molde es invadido por osteoblastos para presentarse la osificación de tipo endocondral, como veremos cuando estudiemos los huesos. Entonces pasamos a lo que van a ser los huesos, que es el otro elemento importante del sistema esquelético. Estos huesos tienen una matriz muy importante, y esta matriz, que es la característica que se encuentra calcificada y donde se presentan los cristales hidroxiapatita, que le da la gran resistencia en su matriz, y que también tiene gran cantidad de fibras colágenas dentro de esta matriz. Sabemos que el hueso lo va a formar sus células progenitoras, que son los osteoblastos, que cuando envejecen se forman los osteocitos y que los forman esta matriz intercelular. ¿Cuáles van a ser las funciones importantes de los huesos? Las funciones de los huesos son, por un lado, el soporte de nuestra osamenta, es protector, como sea en el cráneo, en el tórax y en la pelvis, de protector de las vísceras. Por otro lado, sirve como un reservorio, el más importante, para el calcio y el fósforo. Y por otro lado es importante ya que forman palancas donde actúan los músculos para el movimiento. Entonces, palancas para el movimiento. Y otra función es la que va a contiene a las células que producen las sangres de tejido mieloide. Contiene a las células que producen la sangre, es decir, el tejido mieloide. Entonces sirve de soporte, de protección, reservorio de calcio y de fosfato, sirven de palancas para el movimiento de los músculos, en donde actúan los músculos, y también contiene células de la sangre del tejido mieloide. Entonces vamos a tener dos tipos de hueso, que es el hueso compacto y el hueso esponjoso. Compacto y esponjoso. Eso se van a encontrar
en diferente cantidad, en diferente proporción en todos los huesos. La característica del hueso compacto es que va a formar generalmente la capa externa, la capa externa de todos los huesos. La capa externa de todos los huesos está formada por hueso compacto, y que se dispone en el sistema de Haber, en donde alrededor de un vaso se disponen a formar en forma concéntrica los osteocitos, que están produciendo la matriz del hueso intercelular, que tiene la característica de tener los cristales de hidroxiapatita en su colágeno. Por lo tanto, en el tipo esponjoso va a formar trabéculas, y estas trabéculas que van a formar el hueso esponjoso van a estar rodeando pequeños espacios como si fuera una esponja o un coral. Van a limitar estas trabéculas para limitar estos pequeños espacios del hueso compacto, del hueso esponjoso, perdón. Es la unidad funcional de esas trabéculas. Muy bien. La característica muchas veces de los huesos es que, decíamos, tiene una capa externa de hueso compacto, y entre las capas del hueso compacto se encuentran las trabéculas. Esto hace que el hueso sea de menor peso y de esa forma sea más fácil el desplazamiento del organismo. Vamos a observar que estos huesos pueden clasificarse de acuerdo a su forma. Entonces tenemos una clasificación que es por su forma. Entonces, por su forma, dependiendo de las dimensiones del hueso, tenemos los huesos largos, que generalmente tienen forma tubular, cilíndrica, y el ejemplo serían los huesos de las extremidades, como sería el húmero, en el muslo, lo que puede ser el fémur, o en el antebrazo, el radio, urna, o en la pierna, como sería la tibia y la fíbula o el peroné. Y por otro lado también lo podemos encontrar en los huesos de la mano, los metacarpianos, en el pie los metatarsos, así como también las falanges. Son huesos largos donde predomina la longitud sobre la anchura y el grosor. Por ejemplo, del fémur, donde tienden los extremos, donde están la epífisis, y unidos por la diáfisis, epífisis proximal, epífisis distal, y entre ellos la diáfisis. Entonces, la característica de los huesos largos es que predomina la longitud sobre las otras dos dimensiones, que es la anchura y el grosor. Entonces, las falanges, que son los huesos pequeñitos, tienen la característica que predomina la longitud sobre la anchura y el grosor. Entonces, por eso se predominan huesos largos. Otros huesos, de acuerdo a su forma, serán los huesos cortos. Estos huesos cortos tienen la particularidad que son cuboides. Entonces tienen forma de pequeños cubos. Entonces, en estos sus dimensiones son muy semejantes, tanto su anchura, su longitud y su espesor. Y la característica son los huesos que se encuentran en la muñeca y en el tobillo, es decir, los huesos del carpo en la muñeca y los huesos del tarso en el tobillo. Estos son huesos muy cortitos en forma de cuboide, los huesos del carpo y los huesos del tarso. Tenemos los huesos planos. Estos huesos planos, como su nombre lo dice, van a ser huesos cuya anchura y longitud es muy semejante, y esas predominan sobre su espesor.
Entonces, si los vemos de lado, son muy delgaditos y aplanados. Tienen la característica que estos huesos planos generalmente tienen dos placas de hueso compacto, y entre estas dos capas de hueso compacto se encuentra hueso esponjoso. Como ejemplo clásico tenemos los huesos de la bóveda del cráneo, como sería el parietal, o el frontal, en donde tenemos una tabla de hueso compacto interna y una externa, y entre ellos, como una especie de sándwich, el hueso esponjoso, que recibe el nombre de diploe. En el caso de los huesos del cráneo, del parietal y frontal. En otro caso tenemos lo que sería en la pelvis,